Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuación a analizar los incidentes que se han presentado desde que inició el actual gobierno y que involucran a varios funcionarios con ciertos delitos sexuales. Tenemos el caso del exdirector regional de aduanas en el Cibao, así como también el suspendido director del IAD, pero más recientemente se presentó la acusación contra un fiscal por embarazar a una menor. Se trata de situaciones que por demás en varios casos reflejan la dificultad que se puede generar en el entorno laboral de las mujeres que han resultado víctimas en estos procesos. Nuestra compañera Fiordalisa Blanco nos cuenta. En diversos escenarios laborales, las mujeres son víctimas de acoso, provocando un ambiente tenso e incómodo debido al hostigamiento que reciben por parte de sus compañeros y, en el peor de los casos, de sus propios superiores. Son situaciones que se presentan en el sector público y en el privado. En los últimos meses, altos funcionarios del gobierno han sido señalados por supuestos delitos de agresión sexual y violación, 2 de ellos en perjuicio de 3 mujeres y un tercero, este último fiscal de Santiago, acusado de embarazar a una menor de edad. Juan de Dios Hiraldo, abogado del exdirector de aduanas, defiende la honorabilidad de su defendido. Pero ahí tenemos elementos probatorios suficientes, contundentes, que acreditan que ese hecho no sucedió. Solamente cuentan con el elemento de prueba testimonial y una prueba de un perito que real y efectivamente no dice nada. No acredita que hubo un acto de esa naturaleza. El abogado afirma que la querella por el alegado acoso se trató de una forma de presión para la querellante mantener su empleo en la institución. Ciertamente hay un desistimiento por parte de una de las víctimas que no quiere verse expuesta a medios de comunicación y a todo este proceso y decidió no querer asistir al proceso y desistir. De acuerdo a lo relatado por la supuesta víctima de violación, el funcionario la había abusado en uno de los baños del edificio de aduanas. Y según versiones, también se investiga otros posibles delitos atribuidos al exdirector aduanal. El Ministerio Público, en su acusación, requiere que éste guarde 1 año de prisión preventiva como medida de coerción. Se aplazó a los fines de que se le diera un tiempo a la defensa técnica de analizar un elemento probatorio que fue notificado en el día de hoy. Para salvaguardar el derecho de defensa, que es parte del debido proceso, se le dio esa prórroga a la defensa y fue aplazada para el martes 16 a las 9 de la mañana. Así que el martes, si Dios quiere, vamos a salir victoriosos y con la verdad en la mano. Mientras, familiares y allegados del exfuncionario se muestran esperanzados en que Antonio Gómez Díaz reciba libertad pura y simple. A viva voz defendían su honradez. Ese muchacho ni siquiera alza la voz. Eso es un ejemplo a seguir. ¿Entiendes? Eso es lo que más nos duele a nosotros, que una persona así tenga que pasar por un momento de esto. Trabajador desde pequeño, Antonio desde los 6 años ya estaba carneando cerdo con mi papá, que es carnicero. Y sabemos que esto tiene aquí hay piedras que se están tirando y las manos se están escondiendo, pero sabemos que al final mostraremos que Antonio Gómez Díaz es inocente de todo hecho. Otro que llamó la atención en el Cibao fue el del fiscalizador Mauricio Francisco Osoria Castillo, acusado de embarazar a una menor de edad. Informaciones refieren que la investigación se originó a partir de que la supuesta víctima depositara una denuncia en reclamo de pensión alimentaria en contra de este en virtud de que ella cursaba un embarazo de 23 semanas. Las indagaciones recabadas indican que aunque la joven cumplió la mayoría de edad, el 19 de diciembre de 2020, el embarazo se produjo cuando tenía 17 años. Lo más difícil de tú denunciar, que una persona se anime a denunciar, es que tiene que revivir el trauma que vivió, porque la violación, el abuso sexual es un trauma. Te están rompiendo el límite de tu intimidad. Y sobre todo, una persona que ni siquiera visibilizó que tú le dijiste que no, en muchos casos. Ahí estamos hablando de la reputación.
la reputación de estas mujeres se ve bastante vulnerada porque la sociedad se encarga de decir que ella quizás se puso una faldita, comienzas entonces a identificar si ella era sexualmente activa, si ella era muy fácil, entre comillas. Distintas personalidades se han expresado a favor de que la mujer denuncie si está siendo víctima de agresión sexual. Entre ellas, Graciela Abinader, hija del presidente de la República. Recientemente, a través de su cuenta de Twitter, publicó lo siguiente: la cultura de justificación del acoso sexual debe ser erradicada y absolutamente nada justifica el acoso sexual. Esto también fue comentado por su madre y primera dama de la República, Raquel Arbaje. Es hora de que cada mujer pierda el miedo, denuncie cualquier tipo de acoso. Otro caso que también se suma a estos escándalos es el del suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, quien está siendo acusado de abuso sexual en contra de María Isabel Flores Encarnación, exgerente financiera de la institución, y que luego de hacer pública la acusación, desestimó la querella, pero el pasado miércoles, Faña fue interrogado por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La revictimización es un tema social preocupante porque la sociedad, lamentablemente por la falta de educación sexual, no entiende lo que implica que una víctima tenga la valentía de denunciar. Y lo primero que hace el sexismo, que en el caso particular nos juzga de una forma diferente por los genitales con los que nacimos, es decir, que la mujer provocó o que la mujer de alguna forma fue culpable de que ese hombre cometiera el error de violarla. Entonces se crea un halo donde es muy difícil que se le crea a ella porque se desculpabiliza al único culpable de la violación, que es el agresor. Lizardo Paniagua, un abogado experto en derecho laboral, explica cómo la justicia dominicana ampara a las mujeres que han sido víctimas de agresión sexual en su ambiente de trabajo. Bueno, el Código Laboral en su artículo 96 establece que aquel empleado que ha sido víctima de acoso sexual o de una falta grave por parte de su empleador puede recurrir a la dimisión. Esto es la terminación del contrato por causa de dimisión, la misma cuando es justificada. Entonces al empleado le corresponde el derecho de preaviso y cesantía. Ya esto va a depender del tiempo que tenga en la empresa para cuantificar cuál es el auxilio de cesantía y de preaviso que le corresponde en dinero. Ya aquel que ha sido víctima de acoso sexual o de violencia sexual puede acudir al derecho común, al Código Penal, por ejemplo, que sí establece penas y multas que van desde los 10.000 hasta los 5.000, no, de 5.000 a 10.000 dependiendo del caso, y si se prueba una violación, entonces de 100.000 hasta 200.000 pesos de multa, dependiendo también el caso. El artículo 333 del Código Penal Dominicano cita: constituye una violación todo acto de penetración sexual de cualquier naturaleza que sea, cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa. La violación será castigada con la pena de 10 a 15 años de reclusión y multa de 100.000 a 200.000 pesos. A pesar de las leyes que están para proteger a las mujeres de agresión sexual, siguen siendo vulnerables a caer en las garras de un agresor. Porque son buscadas, son mujeres que tienen esa vulnerabilidad que ellos pueden utilizar para reafirmar ese poder que ellos mismos no sienten que no tienen, porque lo hacen precisamente con esas víctimas para reafirmar su inseguridad masculina. Y por eso casi siempre a esas víctimas se les hace difícil denunciar, porque la manipulación es que si tú lo dices, vas a perder el trabajo. Es que si tú de alguna forma me pones a mí públicamente como una persona maltratadora, yo voy a hacer tal cosa. A todo esto, la especialista en educación sexual, Elaine Félix, agrega sobre el papel que juega la condición económica de las víctimas. La vulnerabilidad y sobre todo con los agresores que agreden por poder es evidente. Son mujeres que quizás tienen una situación económica que dependen económicamente de ese agresor porque son sus empleadas o porque de alguna forma el agresor tiene alguna incidencia económica en esas personas. Puede ser poder político, que también lo vemos mucho,
puede ser que tenga algún tipo de poder que tiene que ser mediático, y esa persona sabe perfectamente que la manipulación es el fin de la agresión. Porque será el próximo martes cuando las autoridades judiciales de Santiago culminen el proceso de medida de coerción que se sigue al exdirector regional de aduanas. En cuanto a los otros casos, resta esperar la suerte de estos imputados. Lo que sí es que se debe frenar esa conducta inmoral en la que incurren algunos funcionarios públicos y también empleados de empresas privadas. Es una tarea más de las que tiene pendiente el gobierno, las autoridades judiciales y la sociedad en sentido general, ya que es necesario una mayor atención por parte de quienes tienen la responsabilidad de juzgar y castigar a los agresores sexuales. Por ello, se hace urgente y necesario que usted que está escuchando, si ha sido agredida, denuncie la situación para no desmayar en esta lucha y sed de justicia en favor del respeto y la equidad.